Muy buenas, estamos una vez más aquí, Javier Medina de Handudi y servidora. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy bien, disfrutando de este ratito. Recordaros una vez más que Javier está en Sevilla, yo estoy en Londres, estamos que de vez en cuando tenemos ahí algún problemilla de conexión, pero bueno, nada que no se solucione muy Con paciencia. brevemente, ¿no? Y Con con paciencia. paciencia. Y hoy tenemos un tema que yo creo que es muy importante, que sale mucho, que sale mucho en las terapias y que eh, crea muchas preguntas, ¿no? Y es el tema de cómo aprender a querernos a nosotros mismos, ¿no? Cómo aprende uno a quererse. Yo no sé, Javi, cómo tú experimentas esto, pero yo encuentro muchas veces en la terapia que la gente te pregunta directamente, ¿no? ¿Y qué es quererse a uno mismo? ¿Cómo es eso? ¿De qué va eso? ¿No? Entonces, muchas veces es como un concepto que nos sobrepasa, nos sobrevuela y, y sin embargo tiene mucha profundidad, ¿no? Hay mucha materia debajo de esas palabras tan simples, quererse a uno mismo. Mm. ¿Qué opinas tú que es el quererse a uno mismo? ¿Cómo se manifiesta? Yo, yo siempre comienzo cuando localizo que alguien necesita quererse, siempre le digo que deje de odiarse, porque normalmente suele estar asociado, ¿no? El que tenemos comportamientos de odiarnos a nosotras o a nosotros mismos. El cómo nos hablamos, el cómo nos dirigimos, ese diálogo interno que tenemos con nuestra propia cabeza, ¿no? A veces, si lo expresáramos, yo creo que sacáramos afuera esas palabras para que las escuchásemos, ¿no? Nos damos cuenta rápido que nos odiamos mucho cuando no nos queremos, ¿no? Yo creo que querernos a nosotros mismos, para mí es fácil. Lo difícil es hacerlo, pero fácil es entenderlo. Quererse, sí, desearse, quererse a sí mismo, ¿no? Es el tema del querer y el tema del amarse, ¿no? Amarse y el quererse, pero incluso el amor puede ser fácil, porque bueno, pues es algo así como más inmaterial, pero el quererse, que es como más deseable, nos cuesta más, ¿no? Eh, Mm. el que, O sea, diferenciamos entre las palabras, el concepto, quererse a uno mismo, y la acción, ¿no? De quererse a uno mismo. Sí, o sea, yo creo que cuesta trabajo, ¿no? Es muy fácil, ¿no? El decirnos yo me quiero o tengo que quererme, tengo que dedicarme tiempo, tengo que... Además, en el fondo sabemos lo que significa querernos a nosotras mismas y a nosotros mismos. Es el dedicarnos tiempo, es el que seamos importantes, es el que tengamos límites también, ¿no? El que sepamos nuestras limitaciones, nuestras posibilidades, el que seamos realistas con nuestra capacidad de entrega, ¿no? El autoperdonarnos, ese elemento de autocompasión también. Y yo creo que eso lo leemos mil veces, porque tú pones amor a uno mismo, amor propio en internet y te salen mil frases bonitas sobre qué significa, ¿no? Ahora, eso, hacerlo, yo creo que es donde está lo complejo, ¿no? Lo difícil. Mm, sí, estoy de acuerdo, ¿no? Yo creo que, claro, están los básicos, ¿no? Los básicos de me tomo tiempo para mí, me relajo, a lo mejor practico algo de meditación o hago algo de deporte, que, que son como los tópicos, ¿no? Mm. Y yo, sin embargo, para mí, a lo largo de este tiempo, ¿no? Ha adquirido también otra dimensión eh, emocional, ¿no? Y tiene que ver con, ¿puedo sostener mis propias emociones? Mm. ¿Puedo, si me siento ansioso, puedo quererme en esa ansiedad? Con lo que tú decías antes, ¿no? No odiarme. Si estoy
enfadado, ¿puedo tratarme bien en el hecho de que estoy enfadado? Si estoy, no sé, si siento culpa, ¿puedo sostener esa emoción? ¿Puedo sostener cualquiera de las cosas que esté sintiendo? Como si estuviera sosteniendo a un niño pequeño que se acaba de caer en la calle y se ha cortado la rodilla. Yo creo que ahí caemos en una profundidad, ¿no? De cuando aprendemos a hacer eso con nosotros mismos, cuando aprendemos a sostenernos de esa manera, es probablemente para mí una de las mayores manifestaciones de amor propio, ¿no? De querernos. El concepto del amor propio hay que tener cuidado porque se confunde muchas veces con el orgullo. Mm. ¿Qué te parece? No sé, ¿tú cómo lo ves? Sí, lo complejo que yo veo es el que cuesta trabajo eh, no confundir todo eso con elementos de egoísmo, con elementos de... porque culturalmente también se ha vinculado mucho a eso, ¿no? O dónde está el límite, ¿no? O sea, ¿dónde está el límite en el que me estoy queriendo a mí mismo o me estoy sobrepasando en ese querer, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Claro, es decir, ¿dónde está, como tú decías, el tema del concepto de amor propio? Aunque a mí me gusta mucho utilizarlo, pero es verdad que es muy peligroso, ¿no? O al menos, porque culturalmente está asociado a lo mejor a otras cosas que no son precisamente amor propio. Pero ese método de sostenimiento que tú dices es esencial. Y esencial a nivel emocional porque cada emoción que vives es tuya y si la rechazas te estás rechazando a ti mismo o a ti misma. Si tú no aceptas tu enfado, si tú no aceptas tu ira, si tú no aceptas cada cosa que de ti no te gusta, es que no te gustas y te estás rechazando. Y entonces en ese rechazo aparece esa dicotomía, ¿no? De personal. Y ahí es donde aparece el conflicto, claro, ahí es donde aparece el que no estás sincronizado contigo mismo, ¿no? O contigo misma. Yo creo que siempre la falta de ese quererse, ¿no? Se ve cuando hay gente que, pues a mí me gustaría ser de tal forma y no lo consigo. Y hay muchos deseos de ser de una manera distinta, ¿no? Y de hacer cosas distintas de las que haces y de cuidarte una manera distinta de cómo te cuidas y de decir, bueno, pero lo que haces es tuyo y está bien, aunque no sea el ideal que tú crees que deberías tener, ¿no? Mm. Claro, yo creo que ahí hay algo fundamental, ¿no? Ese espacio entre lo que somos y la idealización de lo que queremos ser. Mm, Mientras más grande es ese espacio, menos amor propio exacto. tenemos, ¿no? Mm, Mientras más agrandamos el hueco entre lo que somos y lo que queremos ser, menos valoramos lo que somos. Y realmente, claro, yo cuando esto sale en terapia muchas veces la gente dice, bueno, sí, pero es que yo quiero quiero mejorar, quiero tener inquietudes, quiero convertirme en mejor persona. Claro, la cuestión aquí es que uno no puede aprender a amarse si se está tratando mal. O sea, viendo absolutamente todos mis fallos y sintiéndome fatal conmigo mismo, porque es que llevo 2 semanas sin hacer deporte y quiero ir a hacer deporte y me estoy tratando mal y tendría que ser esta persona que va a hacer deporte todos los días y tendría que ser esta persona que nunca se enfada y tendría que ser esta persona que... Es que hay que empezar por respetar lo que se tiene. Es como si tú le dices a un niño pequeño, aprende a quererte, pero se lo dices a gritos. mm. No va así, ¿no? Va donde sea que estés, empieza ahí, ¿no? Los deberías, ¿no? Los debería y los tendría Deberías.
son terribles, son Habría que terribles. eliminarlos, ¿no? Uf, es que además eso yo creo que es dinamita para nuestra visión emocional de nosotros mismos, de nosotras mismas. O sea, el debería o el tendría, sobre todo porque ¿quién ha dicho que deberías y quién ha dicho que tendrías, ¿no? Porque además lo peor no es que te lo diga, venga de fuera, porque eso no es lo peor. Porque bueno, lo puedes rechazar y como bueno, como eso lo visualizas como algo que no es tuyo, pues lo puedes rechazar, ¿no? Y no me voy a meter, ¿vale? Porque también estaríamos rechazando parte nuestra, ¿no? Pero cuando viene de dentro, cuando vienen de dentro, que es a mí me gustaría y por eso debería, y yo tendría, y yo me gustaría, ¿no? O sea, eso es nefasto. Nefasto, porque le estamos diciendo a nuestra cabeza, a nuestra emoción, lo que estás haciendo no está bien, lo que estás haciendo no es correcto, ¿no? Cuando lo que estás haciendo es lo que estás haciendo. Respétalo y si en el fondo no te funciona o no es lo que te sienta bien, ¿vale? Obsérvalo. O sea, fíjate, ni siquiera digo que se cambie, ¿eh? Simplemente obsérvalo. Observa por qué crees que eso no te está sentando bien, por qué crees que eso te está sentando incómodo. Porque en esa observación vas a descubrir, pues eso, vas a descubrir que es que no te estás queriendo, que es que en el fondo al final no te gustas, no te aceptas. Ahí está la clave, ¿no? En ese paso de decir, me siento mal, pero aún me puedo querer. Me siento mal, pero yo no soy malo. Yo creo que hay también aquí como se interiorizan, perdón, las cosas, ¿no? Muchas veces ¿tenemos un mal hábito o somos malos? ¿Tenemos un patrón de comportamiento o somos malas personas? Y muchas veces eso se confunde, ¿no? Y ahí es donde vienen pues sentimientos como la vergüenza sobre uno mismo. No, uno puede ser que a lo mejor tengamos patrones, hábitos, comportamientos que veamos que si mejoramos nos pueden llevar a ser más felices. Pero eso no implica que nosotros seamos malas personas, que nosotros estemos rotos, que nosotros tengamos un problema intrínseco. No. Cuando tú ves que tú como ser humano, y una vez más yo creo que es importante resaltar cuando hablamos de estas cosas, que no estamos hablando de patología, de narcisismo, psicopatía, bla, 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 que estamos hablando de la persona normal del día a día, el tendero de la tienda de la esquina, ¿no? Entonces, cuando ver la diferencia entre a lo mejor no he hecho algo bien, pero yo a nivel intrínseco soy, merezco, sigo siendo buena persona. ¿No? Yo creo que eso es una diferenciación importante. Y después está, no sé, Javi, si tú notas esto. Yo noto mucho en terapia que cuando empiezo a apoyar a mis clientes a que se apoyen, cuando a lo mejor están acostumbrados a vivir siempre hacia los demás, cuando empiezas a hacer ese cambio, siempre, 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 en un momento dado de la terapia va a salir ¿y eso no es egoísmo? Sí, sí, sí. ¿Cuál es tu experiencia de esto? Porque es que eso es el pan nuestro de cada día, además de manera recurrente. Recurrente. Sí, sí, de manera recurrente. Y sobre todo porque le cuesta trabajo disociarlo del egoísmo. No quiero culpabilizar sobre ese concepto de egoísmo a nadie ni a ninguna cultura, pero, pero sí que es verdad que se nos ha transmitido ciertos valores de, bueno, pues que parece como que cualquier cosa que hacemos hacia nosotros o nosotras mismas, pues es egoísmo, ¿no? O sea, el mirarte a ti, el que tú te pongas, por ejemplo, en una situación por delante de los demás, está mal visto, ¿no? O nos miramos mal, ¿no?
Pero además hay situaciones en las que, bueno, es que hay situaciones y situaciones, no todas son las mismas, ¿no? O sea, situaciones en las que tu salud está por encima de cualquier cosa, parece como que tú te pongas en juego tu salud, tu seguridad, por la seguridad de otra persona y tal, pues está como mejor visto, ¿no? O sea, esa entrega, ¿vale? Claro, yo siempre me planteo, cuando analizamos esas situaciones que pueden entenderse como egoístas, es ¿qué pasaría si tú no tuvieras salud, ¿no? ¿Cómo atenderías al resto de personas? Si tú no tuvieras tu amor, si tú no apreciaras todo lo que haces, si no amaras todo lo que haces, ¿cómo eso lo recibirían personas que están fuera de ti? Es decir, el resto de la humanidad. Es decir, si tú no amas tu trabajo, si tú no amas cómo tú te sientes, si tú no amas tu entorno, si tú no amas tus actitudes, ¿cómo pretendes que otra persona acepte esas actitudes si tú misma o tú mismo las estás rechazando, ¿no? Claro, ahí por eso digo, esa fina línea entre el egoísmo y lo que es correcto en este quererse, cuidarse, amarse, ¿no? A uno misma, esto es el pan nuestro de cada día. Yo creo que sobre todo cuesta, ¿eh? Cuesta porque Mucho. precisamente es una idea, como tú dices, que está tan metida en la psique, ¿no? En nuestra cabeza, que hay que luchar contra ella, ¿no? O sea, cuesta trabajo deshacerse de esa idea. Mm. Y además tiene mucho que ver, creo yo, con poner límites. Sí. Está totalmente relacionada con poner límites. Normalmente las personas que no han aprendido a quererse no tienen, no saben cuáles son sus límites, dónde están, eh, cuando entran en los límites de los demás y cuando los demás entran en sus límites, ¿no? Hay una Mm, confusión. eh, y claro, lo interesante realmente es que, y aquí es donde entra lo que estamos hablando del egoísmo, ¿no? Si tú estás acostumbrado a, por ejemplo, dar siempre, yo siempre doy, yo siempre doy, yo siempre doy, yo siempre doy, yo siempre le doy a mi suegra, yo siempre le doy a mi tío, yo siempre le doy a mi vecino, yo siempre le doy a mi amiga, yo siempre le doy. Ahí, más tarde o más temprano, va a haber un desgaste. mm, Va a haber un desgaste en el que tienes que parar y darte tú. Si tú tienes 20 euros en el banco, me puedes prestar 10 porque tienes 20 euros. Si me prestas 20, ya a lo mejor tú no estás tan bien también. Y si te pido que me prestes 40 y tú me prestas 40, ahí te estás perjudicando tú. El dar 40 no es... El dar 40, muchas personas piensan, es que si no lo doy, soy egoísta. No, mm. tiene que ver con nuestros límites, con el decir, puedo dar, puedo cuidar, puedo sostener, hasta el límite en el que yo empiece a sentir que ya está, que no puedo más. Ahí se recoge vela. Pero la mayoría de las veces sentimos que somos egoístas porque, claro, no estamos acostumbrados, no, nos saca totalmente de nuestra zona de confort, nos implica el aprender a decir no, que yo creo que para eso, que esa la podemos dejar para otra sección, Sí. cómo decir no. Eh, y también es cierto que cuando estás interactuando con las personas que tienes a tu alrededor, desde un punto de vista de dar siempre y ellos recibir, cuando tú dejes de dar en un momento dado, se va a romper el equilibrio. Va a haber gente a la que no le guste. Mm. Vas a tener que sostener un nivel de no estar cómodo con la situación. Y sin embargo, no es egoísta. Sí. Además,
además la importancia de esto último precisamente, ¿no? De el sostener el tiempo de cambio. Porque Mm, cuando empiezas a dedicarte tiempo, dedicarte amor, dedicarte cariño, claro, eso implica, por ende, el que por tiempo, o sea, porque tenemos las 24 horas del día y tenemos nuestras capacidades y pues que lo tienes que quitar de otras personas y de tiempo que dedicas a otras personas. Y ahí va a haber como cierta rebeldía, ¿no? Y eso también hay que saber sostenerlo. Yo creo que también cuesta trabajo en algunos casos, eh, en algunas sesiones, trabajo este tema, ¿no? De cómo sostener el tiempo de cambio, ¿no? Cómo mm, sostener ese tiempo de cambio, porque, claro, porque además no es algo que genere el amor, amor a uno mismo o el quererse, ¿no? El dedicarse tiempo no tiene los efectos inmediatos. Entonces, ese tiempo de cambio hay que saberlo gestionar, porque además puedes tener retrocesos y puedes tener mucha presión externa, ¿no? Social, familiar, de tu entorno, ¿no? Como bien dices, ¿no? Que además bueno, te puede llevar a que tú termines el proceso de evolución y involuciones otra vez a hábitos que tenías antes mm. y que no te llegan y que te dejan de otra vez de quererte y a tener otra vez esos hábitos que no son saludables, ¿no? El sostener eso yo creo que es esencial, ¿no? También. Mm. E- Estoy totalmente de acuerdo. Es importante, como tú bien dices, sostener el tiempo de cambio y entender que no es que pueda haber retrocesos, sino que va a haber A verlo. retrocesos. Mm, Va a haberlos. En este camino de aprender a sostener quiénes somos, de aprender a poner límites, de aprender a decir que no, 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 lo vamos a hacer mal. mm. Y no Sí, pasa claro, nada. No claro. pasa nada, sobre todo porque es que estamos entrando también en un territorio nuevo para nosotros y para las personas que nos rodean. Y a lo mejor puedes, cuando empiezas a decir, no, es que si realmente sostengo lo que siento, tengo que poner, y si realmente soy honesto conmigo mismo, necesito a lo mejor poner un límite aquí entre yo y la otra persona. Es muy probable que la otra persona, bueno, pues no lo tome Mm, bien. Y ahí también vamos a ver, ¿no? ¿Cuáles son las personas de nuestro entorno que se van a caer, que vamos a perder en ese camino, porque no pueden aceptar que estamos relacionándonos con nosotros mismos y con los demás de otra manera? Pero las personas que se queden realmente son esas personas con las que podemos conectarnos desde un punto más sano, ¿no? Eh, está muy relacionado también el si empiezo a quererme. Pues claro, esto va más allá, ¿no? Obviamente de aprender a querernos a nosotros mismos podemos hablar durante horas, como siempre, como siempre. como siempre. Pero claro, cuando empiezas a tener otra solidez interna, ahí hay muchas cosas que empiezan a ponerse en su sitio. Tu autoestima se empieza a poner a su sitio, ya empieza a no depender necesariamente de si he puesto 3 kilos más o 3 kilos menos. Ya empiezas a entender que simplemente por ser un ser humano y por estar vivo, es básico que sientas amor hacia ti mismo, ¿no? No necesitas nada más que el concepto de soy un ser humano y estoy vivo. Entonces, implica, va a tener un impacto, pues no solamente en tu autoestima, pero a lo mejor va a tener un impacto en el trabajo que haces, va a tener un impacto en cómo te relacionas con los demás, va a tener un impacto en tantas áreas de tu vida, que es que yo realmente pienso que en el momento en el que uno empieza a sostenerse, a lo mejor no hay área de tu vida que se quede sin tocar. Yo creo que el cambio es tan sumamente profundo, Sí. aunque lo estemos hablando en media hora. Mm, La profundidad del cambio de decir, me voy a respetar y voy a terminar con esa relación abusiva.
porque merezco tratarme bien y merezco que me traten bien. Una vez más, aquí hay, esto Sí, eso merece es. otro capítulo. Porque me quiero, ya no me tengo que forzar a comer comida sana. Ahora es un poco más natural porque quiero tratarme bien. Se cambia el esfuerzo de cambiar esa dinámica, se sustituye por de una manera orgánica el sentir que queremos hacerlo, ¿no? Entonces, en el momento en el que empiezas a construir esa base de me puedo sostener con amor, y lo que hago hacia mí, me pregunto si cada acción que estoy haciendo hacia mí la estoy haciendo con amor, ahí empieza eso a ramificarse y lo cubre todo, ¿no? Me surge una pregunta, Lucía, que quizá la podemos responder entre los dos. Para que nos entiendan quienes nos ven y quienes nos escuchan, ¿qué consecuencias tiene a medio largo plazo el sostener una vida o una relación con nosotros mismos, con nosotras mismas, que no está construida desde el amor propio o desde la querencia, ¿no? O desde el querernos a nosotras mismas? ¿Qué consecuencias tiene eso? O sea, ¿qué consecuencias tiene en nuestra vida el no querernos? Sí, ¿Esa es la pregunta, Javi? ¿Te entiendo bien? sí, Sí, sí. Relaciones abusivas, codependencia, adicciones, el pensar que nuestras acciones tienen que estar siempre dirigidas por lo que piensen u opinen los demás, el valorar la opinión de los demás sobre nosotros mismos más que lo que nosotros sentimos, el abandono personal de nuestras necesidades emocionales, físicas, el rechazo a quien eres como persona, el impacto que eso pueda tener en los miembros de tu familia cuando no te quieres, cómo le afecta eso a lo mejor a tus hijos, la dependencia emocional de los demás. Si no me quiero, si no tengo ese centro fuerte y no me sé querer, ¿qué es lo que espero de mi pareja? Incluso de mis hijos, espero que llenen eso. Se me han ocurrido esos 9 así, sí. como de entrada. Así, Así así espontáneamente. Y espontáneamente. Es que es todo. ¿Tú qué crees? claro, claro, no, sí, no, si te lo preguntaba porque, como siempre, la respuesta la sabía, ¿no? Porque como siempre digo, nos conocemos y sabía la respuesta. Pero sobre todo para que entiendan cuando estamos hablando de este tema del el quererse uno mismo, la importancia que tiene. Es decir, porque es que, claro, es quitarte toda la importancia y ponerla fuera de ti. O sea, Mm. quitarle toda la importancia a tu vida es como coger una lechuga y mirar la lechuga, es decir, que está podrida, ¿y qué haces con una lechuga podrida? Pues la desechas, ¿no? Claro, esa es la consecuencia de desecharnos, ¿no? Claro, para Mm. que nos entiendan por qué estamos hablando de este tema y lo importante que es, ¿no? Que yo creo que yo creo que la siguiente pregunta es, claro, ¿qué beneficios tiene para que, aunque podemos responderlo por la contra, pero claro, hay otros beneficios que tiene el querernos a nosotros mismos o a nosotras mismas, ¿no? ¿Qué beneficios nos trae a nuestra vida para, pues eso, vivirla desde el amor propio, ¿no? ¿Qué beneficios nos trae? ¿Quieres la Claro, porque a lista? ¿Te mí, hago otra lista? ¿Te hago otra lista? otra lista. No, porque a mí se me ocurren dos, ¿no? Que son sencillos. Sobre todo por los relevantes que son, ¿no? Uno es el disfrutar de tu vida, el disfrutarte en la vida, ¿no? Ya no solo disfrutar de tu vida como ser viviente, sino el disfrutarte en la vida, ¿no? En la vida que te rodea, ¿no? Ese disfrutar. Y, el, el aceptarte como eres, el vivir, eso trae como consecuencia el que no tengas ninguna necesidad eh,
inútil para tu vida, ¿no? O que no te trae nada bueno. Es decir, porque cuando vivimos desde la descentralización, ¿no? O desde no querernos, al final hay un montón de necesidades que no son necesidades, que son dependencias, que son... Claro, cuando todo eso desaparece, porque en el fondo aceptamos como somos, ¿no? Hay un montón de cosas que dejamos de necesitar, porque son, y como son, están bien, ¿no? Entonces no necesito cambiarlas y no necesito, ¿vale? Y sobre todo dejas de necesitar cosas externas y cosas materiales, que eran las que se utilizan para llenar esos vacíos personales, ¿no? Porque cuando tú te llenas, pues nada externo va a llenarlo, tú te llenas tú a ti mismo o tú a ti misma, ¿no? Yo creo que esas dos, como esenciales, porque esas ya abren puerta a un montón de otros beneficios. Claro, yo creo que una de las consecuencias directas es la paz interna. No implica que no vaya a haber dificultades, pero como estás partiendo de un punto vale, no soy perfecto, soy un ser humano falible, ¿no? Y lo acepto. Acepto mi humanidad. A partir de ahí, cualquier cosa que se haga contiene mucha más ternura, ¿no? Y te relaciones con las personas de otra forma. La manera en la que tratas a tus allegados es distinta. Y al final esto también repercute el que al final haya una reciprocidad, parece como algo incoherente, ¿no? O sea, cuando tienes más amor propio, cuando tienes más querencia a ti mismo, los demás te quieren más. ¿Por qué? Claro, te tratas mejor tú, tratas mejor a las personas que hay en tu... Y yo creo que es fundamental, dejas de depender tanto de la opinión de los demás, ganas en paz y en libertad. En libertad de decir, tengo que decir no y voy a decir no. Y la persona a la que le estoy diciendo no, si realmente me quiere y es una relación sana, lo va a aceptar. Aunque esté cabreada conmigo un par de días, pero lo va a aceptar. Entonces, creo que para mí es eso, ¿no? Para mí es la paz interna y que ganas en libertad, ¿no? Ganas en esa sensación de poder ser quien eres y no tener que sentir que te tienes que amoldar a los requerimientos de nada o de nadie, salvo cuando lo eliges de una manera consciente. Ahí es muy distinto el reaccionar en nuestras acciones desde un punto de una herida emocional de no me quiero, a actuar conscientemente, se da desde un punto completamente diferente. Cuando damos desde un punto de no me amo, es una manera totalmente distinta a dar desde el punto de me amo. Entonces, yo creo que eso tiene un impacto, ¿no? En ti, en tus relaciones. Y termino con esto, porque además creo que nos quedan muy pocos minutos ya. Un poquito. Un poquito. Cuando damos desde el no amarnos, cuando estamos en un punto de no amarnos y empezamos a dar, damos de una forma transaccional, nos agota, nos enfada, nos crea un sentimiento de injusticia, nos crea una expectativa hacia los demás y a la larga nos crea resentimiento. Porque viene es una reacción al dolor que sentimos a nivel interno. Cuando damos como una elección consciente de tengo esto para ti porque te lo puedo dar, no es transaccional, no hay expectativa, no te cansas, te crea felicidad, no te agota, te da una sensación de libertad, te da una sensación de paz y te da una sensación de conexión. Eso a lo mejor puede servirnos, ver cómo nos sentimos en ese proceso, nos puede servir de baremo para ver un poco dónde estamos, ¿no? ¿Tú qué crees? Sí, sí,
Sí, sí, o sea, yo creo que es necesario también, sobre todo, observarnos mucho. Mm. El- ¿Qué estrategias concretas crees que podemos darle a alguien que quiera darle la vuelta a su vida y empezar a quererse mucho? ¿Qué estrategia, qué 4 o 5 estrategias? A ver, yo daría una. Yo personalmente doy una que además creo que es trabajo suficiente para el resto de tu vida. Observa lo que sientes y sea lo que sientes, trátate bien con eso. Estoy enfadado, de acuerdo. Estoy enfadado, es incómodo, no me gusta sentirlo, pero me voy a sostener, me voy a abrazar, me voy a tratar bien en estar enfadado. Me siento mal porque ayer me comí 4 kilos de helado. Me siento mal conmigo mismo, de acuerdo. Me siento mal conmigo mismo, lo noto, lo veo, soy consciente de lo que siento, lo puedo nombrar y no me voy a castigar. Lo Mm, voy a sostener como sostengo a un niño de 4 años que lo ha hecho lo mejor que ha podido y aún así se ha hecho una herida. Yo creo que por eso solamente te voy a dar uno, porque es que creo que eso es el trabajo de toda una vida. Y si logramos darle la vuelta a eso, que es un hábito, sí. esto es simplemente crear un hábito, tenemos medio camino recorrido. ¿Tú qué crees de Yo, los hábitos? yo voy a sumarte, voy a sumar uno, que además es de los que yo últimamente practico más y creo que va a ser un hábito que me va a acompañar el resto de los años que me quedan en práctica, ¿vale? Y creo que no me voy a quitar la L de novato en él en mucho tiempo. Y es el tema de la autocompasión, el saberse perdonar, ¿no? Cuando algo va mal, como antes tú decías, ¿no? En esa autoobservación consciente, ¿no? Y te observas y te das cuenta que, bueno, otra vez hay algo con que no te sientes cómodo y tal, y que te puedas perdonar por ello, ¿no? El que puedas cerrar autoheridas de alguna manera y que tú digas, mira, no pasa nada, comenzamos de cero de nuevo, ¿no? Y que eso además sea algo recurrente cada vez que tu cabeza te diga que te has equivocado, ¿vale? Que no quiere decir que te hayas equivocado, sino cada vez que tu cabeza te diga que te has equivocado, ¿no? Y que te puedas perdonar y que puedas hacerlo además con compasión, ¿no? Con mirada sensible, con cariño y con mucho amor, ¿no? El que eso, como tú dices, como se perdona a un niño de 4 años cuando rompe algo o algo no lo ha hecho porque no sabía que no se podía hacer y que está aprendiendo, ¿no? Pues eso, yo creo que el autoperdón. Y yo creo que con esas dos, Con esas dos ya hay trabajo. Y un último punto. La única diferencia entre alguien que ha aprendido a amarse y alguien que no ha aprendido a amarse todavía es que esta práctica, el que ha aprendido a amarse está todo el tiempo en la práctica. El que claro, no ha aprendido a amarse se sale de la práctica. Se sale de la práctica y tiene que volver a la práctica. Te sales de la práctica y vuelves a la práctica. Entonces, a lo mejor tomar el aprendizaje hacia amarnos simplemente como una práctica diaria, ¿no? Como una práctica que no se suelta, sino que a veces nos salimos de la práctica y después volvemos a la práctica. sí. ¿Algo más que añadir, Pues Javier? nada más, agradecer este ratito como siempre, Siempre. Lucía. Sí, Sí, y bueno, en la próxima edición os traeremos más sorpresas os traeremos más. y como siempre os vamos a dejar los enlaces a los datos de Javier y a mis datos. Eh, bueno, los tenéis en la información del podcast o a pie de página o a pie de vídeo. Y si tenéis alguna duda, nuestros datos estarán allí también y no dudéis en contactarnos y estaremos encantados
atenderos. Así que Javi, muchas gracias. Nada.